Muy bien. Entonces, como mencionaba, procederemos a explicar el esquema para poder cumplir con la actividad de residuos sólidos inorgánicos municipales, ¿no? Respecto de la valorización. Ok, en esta oportunidad vamos a poder desarrollar, ¿no? Y conversar, intercambiar ideas con respecto a 5 aspectos claves que estamos viendo en pantalla, ¿no? Básicamente es la situación actual de los residuos sólidos municipales, ¿no? La fotografía de cómo están, de los tipos de residuos que conforman esto, mayor porcentaje, menor porcentaje, ¿no? Y cómo esto incide para poder aplicar algún tipo de estrategia y poder valorizarlo, ¿no? Luego tenemos el tema de las consideraciones generales de la actividad, ¿no? Los aspectos transversales para poder cumplir la actividad número 1 que todos deberíamos conocer y saber, ¿no? Luego está lo relacionado a la actividad 1, que es la importancia, ¿no? La importancia, ¿por qué se implementa, ¿no? En marco, si es por un tema normativo, si es por un contexto ambiental, ¿a qué responde? Exacto. Luego tenemos el punto 4, que básicamente es quiénes participan, ¿no? Quiénes son los actores claves que participan para poder desarrollar e implementar la actividad número 1. Y finalmente, el tema del esquema de cumplimiento, ¿no? ¿Cuál es la ruta que ustedes deben tener en cuenta para poder cumplir, ¿no? Con la actividad número 1 de manera satisfactoria a lo largo del presente ejercicio 2021? Muy bien, comencemos con la fotografía de la situación actual de los residuos sólidos, ¿no? Como podemos ver en pantalla, ¿no? Acá tenemos un gráfico de torta donde vemos diferentes tipos de residuos y diferentes porcentajes, ¿ok? Pero lo que quiero recalcar acá y lo que estamos incidiendo, si visualicemos la parte inferior donde se dice inorgánico, ¿no? Tenemos un porcentaje interesante de residuos, de este tipo de residuos, ¿no? Que sabemos que son, puede ser papel, cartón, plástico, latas, entre otros, ¿no? Que tienen un potencial para ser recuperados y por ende para ser valorizados e reintroducidos al mercado, ¿no? ¿Ok? Bien. Ahora, en esa línea debemos tener en cuenta que, ¿no? No la totalidad de los residuos que son generados tiene un destino correcto. ¿Qué quiero decir con esto? De la imagen que precede que hemos visto, solamente el 1% es valorizable, ¿no? O sea, que va a alguna actividad económica para convertirse en algún tipo de producto o bien. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el otro porcentaje, ¿no? Con el resto, con el 99%. En ese sentido, una fracción, ¿no? Aproximadamente el 53.5% va a ser dispuesto en rellenos sanitarios, ¿no? Pero sabemos que esto no ocurre a nivel nacional, ¿no? Por diferentes motivos. Entonces, el otro saldo o resto de porcentaje es vertido, dispuesto, ¿no? Ya sea de repente en un cuerpo de agua, en un ecosistema, en una ladera, en algún espacio público-privado, ¿no? Que básicamente es un descampado. ¿Ok? Entonces lo que se busca básicamente con la actividad cuando es desarrollada por parte de los gobiernos locales es que ese 1% cambie, ¿no? Que ese 1% se incremente, porque sabemos que muchos de los residuos sólidos valorizables inorgánicos están yendo a parar pues en alguno de los dos formas de disposición, ¿no? Ya sea adecuada e inadecuada, y ahí estamos perdiendo un potencial de residuos que sabemos que es un insumo clave para poder reintroducirlo a una cadena de valor. Muy bien. Ahora, con relación a los aspectos generales que todos deberíamos tener en cuenta para poder cumplir con la actividad, básicamente es saber quiénes participan, ¿no? Recordemos que en la actividad 1 participan municipalidades tipo A, C y D. Entonces yo
espero y creo muy bien que los funcionarios de las municipalidades saben cuál es su tipología, ¿no? Y saben a qué actividad van a aplicar. ¿Ya? Recordemos que no todas las municipalidades aplican a esta actividad. ¿Ok? Luego, ya que tenemos claro y definido cuál es mi tipo de municipalidad, esto está asociado a un puntaje por el cumplimiento de la actividad, ¿no? Puntaje total. Como vemos en pantalla, si es una municipalidad tipo A, 30 puntos. Si es tipo C, igual 30 puntos, y si es tipo D, 40 puntos. Esto tiene que quedar claro. Lo menciono dado que si no sabemos el puntaje a la cual estamos aplicando, puede que, ¿no? Por desconocimiento, caigamos en error. Recordemos que hay un puntaje mínimo total para cumplir con la meta como tal, que básicamente son 80 puntos. Entonces, por ello debemos tener en cuenta y saber, pues, qué puntaje aporta cada actividad en el cumplimiento de la municipalidad, ¿no? Como tal. Sumado a ello, recordemos que en este ejercicio, por el contexto, la información, medios probatorios, el reporte o lo que fuese, ¿no? Se remite y se envía a través del aplicativo que es administrado por el ministerio. No se envía ni por correo, no se envía ni por mesa de partes, no se envía por WhatsApp, no. ¿Ok? Recordemos que hay un aplicativo de por medio y toda la información que es sujeta a evaluación tiene que ser canalizado a través de este aplicativo. Ok. Luego, recordemos que durante el desarrollo de esta actividad, nosotros como ministerio podemos realizar las verificaciones pertinentes en cualquier momento del ejercicio 2021. No es que vamos a llegar, ¿no? Comunicando, no. Son visitas de campo inopinadas que tienen esa función, esa tarea, poder verificar que efectivamente en el desarrollo del año vengan cumpliendo con la valorización de residuos sólidos inorgánicos. ¿Ok? Ahora, con respecto a la importancia de la actividad número 1, ¿no? Recordemos que desde la mirada normativa, ¿no? Esto es una competencia de ustedes como gobierno local, ¿no? Si revisamos, ¿no? El artículo 23 o 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, vamos a darnos cuenta que ustedes tienen como competencia, entre otras, ¿no? La implementación de los programas de segregación, ¿no? Que básicamente se alinea esta actividad, ¿no? Por ello, se ha tomado este elemento para poder mencionar y recalcar que es algo que ustedes tienen que implementar sí o sí. Luego, ya desde un punto de vista de el uso de los recursos existentes, ¿no? Recordemos que los residuos, por sus características, por sus materiales, por sus componentes, ¿no? Pueden ser convertidos en materias primas, ¿no? Para ser usados, ser ingresados en los diferentes procesos o actividades de alguna actividad. Y por ende obtendríamos, pues, algún tipo de producto o servicio, ¿no? ¿Ok? Y también así evitamos que se disponga de manera inadecuada estos tipos de residuos que tienen este potencial que menciono, ¿no? Asimismo, recordemos que el desarrollo de la recolección, ¿no? Del transporte, de los residuos sólidos inorgánicos valorizables es sujeto a fiscalización, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, recordemos que, ¿no? Vamos por el lado de repente de la separación de residuos, ¿no? De repente un vecino
quizás participan en el programa y no cumple con los criterios que estableció la municipalidad, o de repente no cumple con el horario, o de repente se fijó algún otro criterio de juego para poder participar y no lo cumplen, ¿no? Ustedes como gobierno local pueden fiscalizar a sus administrados, en este caso a sus generadores, ¿no? Y recordemos que, de igual manera, la recolección, transporte, ese tipo de residuos, también es sujeto a fiscalización por la autoridad, ¿no?, que se encuentra en el ámbito de su jurisdicción. Es decir, una municipalidad provincial va a supervisar, a fiscalizar y sancionar al gobierno local que no cumpla con desarrollar estas operaciones de manera correcta, ¿sí? Y finalmente, ¿no?, para redondear esta idea, que el desarrollo, el fomento, la implementación, ¿no?, el ingreso de los residuos a una cadena de valor permite y favorece el desarrollo de la economía, ¿no? Esto va a permitir gatillar, pues, ¿no?, que en el contexto actual que estamos, se genere más puestos de empleo, ¿no? Bien. Ahora, como bien mencionaba hace un momento, ¿no?, efectivamente, es una competencia del gobierno local, pues, la implementación de estos programas de segregación, ¿no? Y lo hemos puesto acá en una lámina en específico para poder recalcar y enfatizar esto. Y también, como bien ya mencionaba, que la recolección como tal, ¿no?, de los residuos lo puede hacer la municipalidad, ¿no?, o también si tiene algún tipo de articulación, convenio o gesto con una empresa operadora, sin perjuicio de que también lo realice con las organizaciones de recicladores formalizadas. Ojo, ojo, esto lo menciono porque, recordemos, es con respecto a la operación de recolección, ¿ya? Más adelante, cuando hablemos de la comercialización o de la transacción, los tres actores que he mencionado no participan, ¿no? Son solamente dos, ¿ok? No hay que confundir eso. Una cosa es quienes participan en la operación de recolección y transporte, y otros son los actores que hacen la comercialización. Ahora, eh, como vemos en la lámina, ¿no?, nosotros buscamos que desde el impulso, desde la implementación, desde el desarrollo, ¿no?, del programa de segregación en la fuente, a través de esta actividad que ustedes van a implementar o vienen implementando, ¿no?, migremos o transitemos hacia una economía circular, ¿no? ¿Ok? Esto contribuye de alguna manera a que el ciclo se cierre, ¿no? Ya sea, ¿no?, iniciando con la simple separación de los residuos por parte de los generadores municipales, ¿no?, seguido de la recolección por alguno de los actores que hemos mencionado, bueno, que he mencionado. Luego está que tienen que ser ingresados sí o sí a una cadena formal de reciclaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que ser entregados, pues, a algún tipo de infraestructura de valorización, ¿no?, que le va a dar el proceso que corresponda, ¿no? ¿Ok? Que son lugares que cuentan con el permiso, con la licencia, con la autorización para poder operar como tal. Y ya, después de esto, en estos lugares, al obtenerse un producto, pues, que sea como insumo, será, pues, entregado, ¿no?, a la industria, ¿no?, algún tipo de actividad económica que realice el ejercicio de poder obtener algún tipo de producto o bien para que nuevamente, ¿no?, llegue al mercado, ¿no?, para nuevamente ser consumido, ¿no? Bien.
en la recolección y el transporte, ¿no? O quienes participan como se, en la separación del residuo, ¿no? ¿Y qué función cumple la municipalidad? Funcionarios, les pediría por favor que en el momento de ingresar a la sala tengamos en cuenta si el micro está prendido o apagado. Gracias. Bueno, retomando, como les decía, es importante identificar qué labor o qué tarea cumple cada actor en esta ruta, ¿no? Para poder saber efectivamente cómo es que aportan Unique, no sé si me puedes apoyar para poder repetir silenciar el micro, sí, por favor. Sí, bueno, por favor, a la funcionaria Cintia del Rocío se le pide apagar su micrófono, silenciar su micrófono, y asimismo a todos los funcionarios para evitar estas interrupciones, ¿no? Mil disculpas al resto de los funcionarios, pero por favor, por eso se les pide reiterativamente silenciar sus micrófonos, apagar sus cámaras para evitar estas interrupciones al expositor. Gracias, Luis. Adelante. Muy amable, Yu. Gracias por el mensaje y el recordatorio. Bueno, retomando, ¿no? Como decía, es importante conocer y saber qué función cumple cada actor, qué rol, cómo es que a través de sus acciones se permite y se logra que estos residuos sean ingresados, ¿no? Como tan simple con la separación en la fuente de los residuos, ¿no? Algunos dirán, no, pero solamente separar. No, oigan, recordemos que esta simple tarea de tomarnos un tiempo para poder decir, oye, este residuo plástico, papel, cartón, no lo voy a colocar en el otro tacho, ya es una gran labor, un gran impulso que va a permitir gatillar en los siguientes pasos. Entonces, recordemos quienes participan como fuentes de generación de ámbito municipal, ¿no? Ustedes también ya lo conocen, de repente ya trabajan con ellos, o de repente en este ejercicio plantean y van a incorporarlos, ¿no? Dentro del universo de actores que van a trabajar para que entreguen sus residuos, ¿no? Sea una vivienda, sea un condominio, sea un conjunto residencial, sea un establecimiento comercial o alguna institución pública o privada, ¿no? Como puede ser una iglesia, puede ser la comisaría, de repente hasta la misma municipalidad, si es que no está actualmente separando sus residuos, ¿no? ¿Ok? Luego ya, desde el punto de vista operativo, ¿no? Que son quienes efectúan la labor, pues, ¿no? De la recolección y el transporte, son, pues, o la asociación de recicladores que hemos formalizado, quizás el ejercicio anterior, o si tenemos algún tipo de convenio con alguna empresa operadora, o quizás es la misma municipalidad la que efectúa la recolección, ¿no? Y transporte. Ojo, cuando yo listo a cada uno de estos, no es que la municipalidad va a trabajar con uno solo. La municipalidad puede, de manera discrecional, de repente trabajar con las tres, ¿no? O de repente con uno, o de repente con dos. Eso lo definen ustedes en función al alcance, ¿no? La valla establecida, la cobertura que quieren tener, ¿no? Y, no menos importante, es la labor de articulación que hace el gobierno local para que el generador no municipal, el generador municipal que participa con, ¿no? Estos operadores que van a efectuar la recolección logren, pues, ¿no? Articular. ¿Ok? Recordemos, si no estuviese el gobierno local de manera que le dé el punche, ¿no? Que articule, que coordine, que sensibilice, que esté supervisando, no sería efectivo que
se logre pues recuperar la cantidad de residuos que ustedes ya vienen haciéndolo, ¿no? Y que sabemos que van a cumplir en cumplimiento de la valla que se ha propuesto para este año. Y un poco para recalcar, mencionar, básicamente lo hemos colocado con un foco, ¿no? En la parte inferior. Recordemos que en la comercialización solamente dos actores pueden hacerlo, ¿no? Que son las organizaciones de recicladores formalizados y las EORS, ¿no? Y me refiero a la transacción como tal, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista operativo, ¿no? Son tres quienes participan. ¿Ok? Eso debe quedar en claro para no llegar a confusión. Bien, continuemos. A ver. Me permiten un segundo. Se congeló mi pantalla, un minuto, por favor. Sí. A ver, me dan un segundo, se congeló la presentación. Sí, a veces, bueno, este tipo de capacitaciones tenemos a veces inconvenientes, ¿no? Luis, si ya dejaste de presentarlo, a ver, para volver a presentar, a ver cómo va. Ya, creo que Ahora sí. sí se puede visualizar. ¿Me confirmas, por favor, Yu? Sí, sí se Bacán, puede sí. visualizar. Vuelto a abrir y cerrar. Perfecto. A ver. Muy bien, gracias. Bueno, continuando con ya básicamente el tema medular, ¿no? De la actividad número 1, que básicamente es el esquema de cómo es la ruta, ¿no? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuáles son los pasos? Que tenemos que tener en cuenta para poder efectivamente cumplir con la valla establecida, ¿no? Y esto le menciono porque hay trabajos preliminares, hay actividades, hay coordinaciones para que efectivamente podemos llegar a ese número que tenemos como reto, ¿no? Como municipalidad para que se pueda cumplir, ¿ok? Entonces, como bien decía, esto se inicia desde la planificación, de cómo la municipalidad va a poder, ¿no? Establecer ya sea recursos, ¿no? Que puede ser personal, que puede ser maquinaria, que puede ser herramientas, que puede ser presupuesto, entre otros, que le permita, pues, cumplir, ¿no? Con la actividad, ¿no? Y una vez que ya contamos, pues ya lo hemos visualizado, lo hemos planificado, pasaremos ya un poco a aterrizar esto, ¿no? A concretar esto con un conjunto de acciones, ¿no? Sumado a ello, está el tema que es importantísimo y es un aspecto que es necesario, que tiene que darse de manera continua, reiterada, con los actores que van a separar los residuos, es la sensibilización y la capacitación. Esto es clave, ¿no? Y eso también lo saben ustedes, porque si si el vecino no está bien sensibilizado, no se le recuerda quizás qué tipo de residuos entregar, en qué forma, en qué momento, ¿no? A quiénes llevan
confusión. Y si llega a confusión, el esquema no camina. Y si no camina, no cumplimos finalmente con poder llegar a esta valla, ¿no? Luego, otro punto clave es que tenemos que conocer, tenemos que saber quiénes nos entregan los residuos inorgánicos, ¿no? No es que vamos a trabajar de manera pues desordenada, solamente, ok, le dejé una bolsa acá, le dejé algún tipo de envase de almacenamiento para que coloque los residuos y voy a ver cómo camine y ya lo hago. Por la otra semana lo recojo. No, no. Si queremos saber si tal casa, vivienda, bodega, restaurante XX va o viene entregando, tenemos que tener un documento base que nos permita controlar y saber y hacer seguimiento de quiénes participan, ¿no? Porque a veces surge la pregunta y decimos, oye, había un bajón en la cantidad de residuos recolectados, ¿qué ha pasado? Y de repente, si vemos este padrón, podemos decir, oye, efectivamente sí, pues hay 100 viviendas o 100 bodegas, entre otros, que han dejado de participar. Ah, ok, se ve esto, ok, hagamos un feedback, nuevamente toquemos las puertas, conversemos o implementemos algún tipo de mecanismo que permita que volver a captar, ¿no? A fidelizar al vecino y que efectivamente pueda entregarle los residuos como tal, ¿no? ¿Ok? Luego está el tema de operativizar ya esto, ¿no? Operativizar la recolección y el transporte de los residuos que van a ser entregados por los participantes, ¿no? Ya pues se verá si es a través de la misma municipalidad, si es con la organización de la localidad o si existe alguna EO que de manera articulada y como un aliado estratégico viene participando, ¿no? ¿Ok? Y ya ahí se definirá de acuerdo a lo que se estableció en la fase de planificación, ¿no? Si es con un furgón, ¿no? O de repente es un vehículo más pequeño, o de repente lo hacen con carretillas, o quizás en triciclos, no sé, pues, o una moto, no lo sé. Entonces, es importante tener claro cada uno de los pasos que hay que transitar para poder cumplir con la valla, ¿no? Y una vez que ya contamos con toda esta labor aterrizada y sabemos qué cantidad de residuos hemos venido recolectando, transportando con fines que se valoricen, este dato, este número tiene que ser reportado, ¿no? Como bien mencionaba, a través del aplicativo, ¿no? Administrado por el MINAM, ¿no? En este caso tenemos dos tramos o dos hitos, ¿no? Reportar, ¿no? A fines, ¿no? De julio, el primer tramo, ¿no? ¿Ok? Y luego, a fin de año, el segundo tramo, ¿ok? Sumado a ello, como parte de esto, en el primer tramo tenemos que remitir otra información, ¿no? Como puede ser, pues, la ficha RUC, ¿no? De la asociación que venimos trabajando, o quizás el convenio con Leo, ¿no? Entre otros documentos más que más adelante ya, en el detalle de cada uno de estos pasos lo voy a mencionar. Bien. Bien. Me van a escuchar repetir, ¿no? De manera reiterada las fechas de cumplimiento, y esto lo hacemos para que no nos olvidemos que efectivamente hay fechas, plazos máximos, y si nos olvidamos, luego hay problemas. ¿Ok? A ver, esta lámina lo que busca es llevar al llano el momento oportuno y los documentos que deben ser remitidos a través del aplicativo, ojo, y qué puntajes están asociados a estos. Recordemos que mencioné
que las municipalidades tipo A, C y D, el puntaje total era 30, 30, 40, ¿no? ¿Sí? Es el puntaje que podrán obtener si cumplen a cabalidad, ¿no? En estos dos hitos del año. Pero también tenemos puntajes parciales que también deberemos conocer y saber y que pueden ser determinantes quizás para poder llegar al puntaje total de la meta, ¿no? Entonces, al 31 de julio, ustedes como gobierno local van a tener que remitir, ¿no? Copia de la constancia de inscripción de la asociación con la cual vienen trabajando, ¿no? El padrón o relación de socios que efectivamente participan o forman parte, ¿no?, en la recolección y transporte de estos residuos. La ficha registral de la asociación también, ¿no? Esto es por un lado. Si tenemos a bien trabajar con un EO, ok, adjuntemos el contrato convenio con esta empresa operadora, ¿no? Y por el contexto que actualmente vivimos, ¿no? En ambos casos, ya sea con un EO o con la Asociación de Recicladores, ¿no?, se tiene que adjuntar copia del registro del plan COVID. Muy bien. Y, sumado a ello, cumplir con reportar hasta el 30 de julio, ¿no?, la cantidad de toneladas de residuos comercializadas, ¿no?, que tendrán que estar acompañadas por los respectivos medios probatorios, ¿no? Llámese boleta, llámese factura, llámese liquidación de compra. ¿Ok? Eso es con respecto al primer tramo. Al segundo tramo, al 31 de diciembre, si no cambia la condición, ¿no?, de la EO con la que venimos trabajando, o si no introducimos algún otro tipo de organización, de igual manera con el tema de la empresa operadora, no tendremos que enviar ninguno de estos elementos, ¿no?, ni la constancia de inscripción, ni el padrón de socios, ni la ficha registral, ni el plan COVID. Si alguna de las condiciones cambian, sí, se tiene que volver a reenviar. Si no, bastará a esta fecha, 31 de diciembre, simplemente reportar la cantidad de residuos sólidos inorgánicos que han sido comercializados. ¿Okay? De igual manera, adjuntando el medio probatorio que corresponda respecto de la transacción. Ok. Bueno, esta lámina también es muy similar a la anterior, pero básicamente, ¿no?, es volver a recalcarles, ¿no?, la fecha de cumplimiento y los puntajes parciales asociados, ¿no? Y volver a enfatizarles que si los documentos remitidos en el primer tramo, en el primer hito, el 30 de julio, no van a cambiar, no hay necesidad de volver a reenviar esta información al 31 de diciembre. Recordemos, finalmente, para poder pasar a la siguiente lámina, que si vamos a trabajar con una empresa operadora, ¿no?, esta deberá estar inscrita en el registro autoritativo del MINAM. ¿Ok? Bien, pasemos a desarrollar cada uno, ¿no?, de las etapas, ¿no?, pasos necesarios para poder cumplir con la actividad, ¿no? El primer punto es la planificación, como bien mencionaba antes, que es necesaria, ¿no? Y esto lo menciono porque recordemos el ejercicio 2020. Si ustedes
lo han formulado, lo han elaborado, recordarán que el año pasado pues se pedía como parte de los medios probatorios formular y presentar el plan anual de valorización, ¿no? En este ejercicio 2021, ¿no? No se pide, no es un requisito que tienen que enviar. No obstante, por un tema de institucionalidad, por un tema de organización, por un tema de planificación, por un tema de ordenarnos dentro del gobierno local, se recomienda que ustedes lo formulen para facilitar, ¿no? Que internamente la unidad orgánica que va a desarrollar el tema de la valorización de residuos sólidos inorgánicos pueda contar con todos los recursos necesarios, ¿no? Recordemos que esta actividad requiere de diferentes elementos, insumos, materiales como tal. Entonces, si de repente vamos a ir a sensibilizar o vamos a contratar para tener algún tipo de spot en algún medio de comunicación, sea televisivo, radial, se requieren pues recursos, ¿no? Y para ello pues se tiene que articular y coordinar con el área de presupuesto, con el área de administración, con el área de logística, entre otros. Y para poder efectivamente decir, oye, yo, bueno, me asignaron tal monto, tal recurso para tal material, o bien tiene que estar en este plan, ¿no? Pero ojo, y lo recalco, ¿no? Que es con fines internos del gobierno local, un tema institucionalizar y poder desarrollar la valorización, ¿no? Por parte del gobierno local. Sumado a ello, recordemos que deberán ustedes programar, ¿no? El presupuesto en la actividad 506.160, ¿no? Para que efectivamente puedan hacer uso del recurso y puedan contar oportunamente con las cosas para el presente ejercicio, ¿no? 2021. De igual manera, para poder saber e implementar, ¿no? Y dimensionar efectivamente los aspectos claves, ¿no? Es bueno tener una fotografía actual, saber cómo estamos, ¿no? El diagnóstico, ¿no? Para ello, pues, tendremos que saber, oye, cuál es la proyección de residuos para este ejercicio con respecto al interior, con qué asociaciones contamos este año para poder trabajar, ¿no? Y a su vez, qué cantidad de personal lo conforma para ver si se requiere sumar más asociaciones o de repente pedirle a la asociación que integre más personal, ¿no? Así como saber en qué estado están las áreas de acondicionamiento de residuos, ¿no? Porque recordemos que no es que recogen los residuos, lo transportas y luego directamente lo entregan, ¿no? Se entiende que siempre hay un proceso intermedio, ¿no? Que permite, pues, acondicionar el residuo previo a esa transacción a alguna industria o empresa, ¿no? Así como saber, pues, efectivamente en qué estado están las unidades de recolección, ¿no? Quizás, pues, antes usaba, no sé, un furgón de 10 metros cúbicos, ¿no? Y ahora queda chico, se requiere una de mayor capacidad, porque, ok, se ha empleado, pues, las zonas de trabajo, ¿no? Y que son temas operativos, también hay que preverlos, ¿no? Bien, bien, ahora, con respecto a las actividades preliminares, ¿no? Que básicamente es saber con quién trabajar, ¿no?
como bien les mencionaba, para el tema de la recolección y el transporte, puede ser la misma municipalidad, puede ser la asociación de recicladores, o puede ser la empresa operadora. Y recalco, ya es trabajo de la municipalidad definir si lo hace con alguno de estos o con los tres, ¿no? Y eso lo menciono porque recordemos que hay o existen municipalidades que tienen una gran extensión, ¿no? Entonces, o tienen grandes zonas de desarrollo urbano donde... Quisieron firmar al ingeniero Casaña, ¿no? Por favor, disculpa, ingeniero Luis, por favor a los funcionarios agradeceré silenciar sus micrófonos. Gracias, Luis. Continúa. No, a ti yo muy amable. Sí, disculpen a los demás funcionarios, a veces de repente sin querer a alguien se le prende el micro, no. Voy a pensar que es eso. Muy bien, continuando. Entonces, corresponde definir, pues, cómo voy a operativizar, ¿no? ¿Con qué actor? ¿Va a ser con la organización de recicladores? ¿Va a ser con la empresa operadora? O de repente la misma municipalidad lo puede desarrollar. Entonces, esa receta lo termina de definir el mismo gobierno local para poder coberturar, ¿no?, la mayor cantidad, pues, de generadores, ¿no? Muy bien. Ahora, también es necesario y oportuno mencionarles, ¿no?, que existe este gran grupo humano, ¿no?, que son los recicladores. Y el Ministerio, en el año 2019, rescató y levantó información, un poco para conocer cuál es su dinámica, ¿no?, dónde son ubicados, cuántos han sido formalizados y cuántos no. Y como podemos ver en pantalla, todavía existe, ¿no?, un gran número de recicladores que están en estado de informalidad. Entonces, tenemos un gran grupo humano, como recalco, que está presto, que conoce, que sabe qué tipo de residuos, pues, pueden ser recuperados, ¿no?, y conocen cómo manejarlos, por lo que es necesario, pues, que estos se rumben a la formalidad, ¿no? Y esto se logra a través del impulso y la labor que desarrolla el gobierno local, que son ustedes finalmente los que van a poder, a través de formalizándolos, ¿no?, brindando la capacitación que se requiere para que formen parte y sean actores claves que les faciliten a ustedes la labor de la recolección y el transporte y por ende de la comercialización de los residuos sólidos inorgánicos. Muy bien, y un poco para esquematizarles, ¿no?, y un poco para mencionarles cuál es esa ruta que debemos seguir para poder cambiar la condición, ¿no?, de estos recicladores, ¿no?, de una situación hacia la formalidad. Es necesario, pues, contar o seguir cada uno de estos elementos que vemos en pantalla. Y esto parte básicamente desde contar con una ordenanza municipal, ¿no?, que tiene que contener diferentes elementos, sean legales, sean técnicos, administrativos y operativos, que permitan la formalización y la operativización de estos actores, ¿no?
Sumado a ello, recordemos que esta tarea de formalización requiere recursos. Entonces hay que programarlas, ¿no? ¿Y dónde se programa? En el POI. Y una vez que está programado el POI, ya per se le aseguramos recursos para poder ejecutarlo como tal, ¿no? Sumado a ello, ¿no? Para poder orientar, en este caso, a la Asociación de Recicladores, deberemos consignar, ¿no?, en el TUPA del gobierno local el procedimiento administrativo que se deberá seguir, ¿no? ¿Qué documentos se requieren? ¿Qué unidad orgánica resuelve esta solicitud? ¿No? ¿Cuáles son los plazos de evaluación, entre otros? Ahora bien, si bien es cierto, facilitamos, ¿no?, el tema de la formalización, pero esto tiene que estar de la mano con la tipificación de infracciones y sanciones para poder contar con los elementos necesarios que aseguren la operación de recolección y transporte, ¿no?, por parte de los recicladores. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si ya hemos definido con esta organización de recicladores formalizadas un horario, ¿no?, una frecuencia, que deben contar con todos sus EPPs para elaborar, entre otros aspectos, ellos tienen que cumplirlo, ¿no? Si no lo cumplen, se pasará a tomar la medida que corresponde, ¿no? En este caso, aplicar una sanción. Y esto está en esa tipificación, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos por un lado el tema de, oye, yo impulso, ¿no?, la formalización, y está muy bien. Y por otro lado, para complementar, también cuento con la herramienta que me permita, pues, nuevamente encaminar o enrumbar en caso se dé algún tipo de elemento que perjudique la operación de la recolección y transporte de residuos sólidos inorgánicos, ¿no? Sumado a ello, ustedes también pueden implementar algún tipo de incentivo, ¿no? No necesariamente económico, para fomentar la participación de una vivienda, de un restaurante, de un condominio, de un mercado, o el que fuese, ¿no? Muy bien. Muy bien. Un poco para esquematizar y saber básicamente cuál es la ruta, ¿no?, que se debe tener en cuenta para lograr que, ¿no?, la organización de recicladores pueda formalizarse. Se ha establecido de manera general el siguiente esquema, ¿no?, y que básicamente parte e inicia desde que se da la reunión de los socios, ¿no?, en la cual pues debe elegirse a una junta directiva, ¿ok? Y eso tiene que estar documentado, ¿no?, en el acta de constitución, ¿ok? Para luego hacer las gestiones que correspondan ante la notaría, ¿no?, con el apoyo, el asesoramiento, ¿no?, de la municipalidad, que permita registrar, ¿no?, en la SUNAR a esta organización, ¿no? Y una vez que ya se cuenta con esta información, ¿no?, la SUNAR emitirá, pues, ¿no?, la famosa ficha, esta ficha, ¿no?, que emite la SUNAR, ¿ok? Y de igual manera, ya para poder realizar la transacción económica, ¿no?,
se deberá pues hacer las gestiones ante la SUNAT para que la asociación cuente, ¿no? Cuente con su RUC. Y ese RUC, ¿no? Van a poder finalmente realizar la comercialización de residuos, ¿no? Para emitir ya sea la boleta, ya sea la factura, ya sea la liquidación de compra. Muy bien. Ahora, para ir cerrando el tema de la formalización de recicladores, ¿no? Recordemos que esta labor le corresponde al gobierno local. Y para ello, pues, para poder formalizarlos, no es que el reciclador debe acercarse a preguntar en qué momento se da, ¿no? Los talleres, en qué momento es el tema de la selección de la organización de recicladores, no. La municipalidad tiene que aperturar mecanismos para poder convocarlos, en la cual se pueda recoger la mayor información, la mayor cantidad de información por parte de los recicladores, ¿no? Y en función de ello, saber el potencial o el grupo humano que va a poder participar, ¿no? Porque recordemos que no todos los miembros van a poder participar efectivamente. Para ello tenemos un conjunto de criterios, ¿no? Ser mayor de edad, ¿no? Tener DNI, por ejemplo, o si es una persona que está embarazada, hasta como plazo máximo, pues, 7 meses, ¿no? Luego ya por parte del gobierno local tiene que haber definido, pues, las reglas claras a través de esta ordenanza municipal aprobada, ¿no? Y sumado a ello, también es trabajo del gobierno local para fomentar su formalización de los recicladores, es que se dé estas charlas o talleres enfocados, ¿no? Al manejo integral de los residuos, al tema de seguridad y salud ocupacional, ¿no? El tema de la gestión empresarial, entre otros elementos necesarios para lograr la inserción de estos recicladores, ¿no? Y previo a la operativización y participación de los recicladores, ¿no? Deben contar con todas las vacunas necesarias, ¿no? Y para finalizar, ¿no? El gobierno local es quien emite y quien entrega la constancia de formalización, ¿no? Con la cual ya queda acreditado y pasar a un segundo momento para que se efectivice su participación en el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva que implementa la municipalidad, ¿no? Y para ello, pues, deberá contar, pues, con un carnet, ¿no? Que tiene que ser emitido por el gobierno local. Que es este documento, pues, finalmente, de cara, ¿no? al vecino, al poblador, a algún generador, va a darle la tranquilidad, ¿no? Va a darle la facilidad de poder efectuar, ¿no? La recolección y que este reciclador está formalizado y es él o la persona que ha sido designada por la municipalidad que efectivamente va a realizar esta tarea, ¿no? Muy bien, como mencionaba, el gobierno local emite esta constancia, ¿no? Este documento que básicamente tiene que contar con
algún tipo de elementos necesarios para poder identificar a la organización de recicladores, ¿no? El nombre de la asociación, su RUC, dónde son ubicados, ¿no? La vigencia de esta constancia, entre otros. Sumado a ello, ¿no? Recordemos que tiene que contar esta organización con la ficha SUNAR, ¿no? Y tener el padrón de socios actualizado, ¿ok? El padrón de socios de preferencia debe estar visado por la junta directiva, ¿no? ¿Ok? Para que saber que efectivamente esta información está actualizada y esta información es la que corresponde. Muy bien. Como mencioné, la municipalidad decide con qué actor va a operativizar la recolección y el transporte de estos residuos, ¿no? Entonces, si la municipalidad opta por desarrollar esa labor con la organización de recicladores formalizados, tanto la organización, ¿no? como la municipalidad deberán, pues, contar con estos documentos, ¿no? ¿Ok? Entonces, corresponde que la municipalidad le pida, ¿no? Oye, ya, ok. Luego, también adjúntame, y por este contexto que actualmente vivimos, el documento que acredita que efectivamente de haber remitido el plan COVID, ¿no? En alguna de las plataformas que han sido establecidas por la Autoridad de Salud el año pasado, ¿ok? Recordemos que esta información que estoy mencionando tiene que ser clara y legible, ¿no? En alta resolución. No, porque luego hay dificultades al momento de la evaluación, ¿no? Recordemos también que esta información tiene que estar en formato PDF, ¿no? No en otro tipo de formato, por favor. Y que tiene que ser enviado a través de la plataforma de este aplicativo hasta el 30 de julio 2021. Ahora, si se ha optado por trabajar con una empresa operadora, adjuntar el contrato o convenio, ¿no? ¿Ok? Con esta EO que cuente con registro autoritario vigente. En el caso del MINAN, recordemos que este registro es indefinido, indeterminado. Si adjuntan el registro emitido por DIGESA, este documento tiene un tiempo de vigencia de aproximadamente 4 años. Entonces, si nos vamos al extremo, ¿no? Que hasta el 2017 tenía competencia DIGESA para poder emitir estos documentos, hay algunas EOs, ¿no? A nivel nacional que aún cuentan con un registro emitido por esta autoridad, ¿no? Que básicamente ya están en su momento o en su cuarto año, ¿no? ¿Ok? Pero ambos son válidos, ¿ya? Pero en el caso del documento emitido por DIGESA, realicemos la labor de verificar el documento, cuál es su tiempo de vigencia. Sumado a ello, de igual manera, tiene que acreditar la EO que efectivamente cuenta con la constancia de haber remitido su plan COVID. ¿Ok?
De igual manera, estos documentos tienen que ser claros y legibles, en alta resolución, en formato PDF. ¿Ok? Y yo les pido, yo les sugiero, yo les recalco que por favor, previos a subir la información, tener la paciencia de revisar cada uno de los documentos, ¿no? Para ver que efectivamente son legibles, son claros, están en el formato que correspondan. ¿Ok? Entonces, esta información, si trabajamos con la empresa operadora, deberá pues ser remitido por el aplicativo hasta el 30 de julio. Ok. Ahora, yo he mencionado el caso de manera individual, ¿no? Pero podemos armar la receta, ¿no? De poder trabajar con ambos, ¿no? Con la EO y con la organización de recicladores, ¿no? Y si ese es el supuesto, ese es el caso, pues deberán enviar de manera simultánea la información que he mencionado, ¿no? ¿Ok? Y teniendo en cuenta que si la municipalidad participa también con la operación de la recolección y el transporte, su labor, su función es netamente operativa, dado que quienes efectúan la transacción económica, quienes realizan la comercialización y acreditan, ¿no? Con un comprobante es o la asociación de recicladores y o la empresa operadora. Y esto lo recalco de manera reiterada porque hemos tenido casos, hemos tenido supuestos en la cual el gobierno local adjunta documentos de transacción en la cual figura o es emitido por el gobierno local como tal, ¿no? Y entonces ahí estamos incurriendo en error y por ende incumpliendo con las reglas establecidas para el cumplimiento de la actividad. Bien, bien. Ahora, un poco para contextualizarnos, dado que estamos en un contexto no ordinario, ¿no? En la cual, pues, para poder desarrollar las actividades económicas, se estableció el famoso documento Plan COVID, ¿no? Entonces recordaremos que el año pasado, ¿no? En el mes de junio, julio, eh, el gobierno nacional, pues, a través de la PCM, sacó este famoso DS, ¿no? El 080-2020, que estableció los criterios que permitan la reactivación económica. Y entre ellos, ¿no? También se encontraba el tema de reanudar el servicio de reciclaje, ¿no? Entonces, para esto, para poder participar, ¿no? Como actividad económica, era necesario contar con este famoso plan COVID, ¿no? ¿Ok? Y que debe formar parte del registro del sistema, ¿no? Que administra el MINSA. Ahora, en el transcurso del 2020 se actualizó, se modificó, se estableció diferentes mecanismos que permitan remitir y acreditar que efectivamente se remitió el plan, ¿no? Y es básicamente lo que vemos en pantalla, ¿no? Quizás algunos actores lo enviaron a través, pues, de esta plataforma, ¿no? Que fue en mayo-junio. Luego se versionó el aplicativo y lo registraron a través de esta generación de clave, o quizás lo remitieron mediante, ¿no? O al correo empresa@minsa.gov.p
que es este último mecanismo el que se encuentra vigente. Entonces, si contamos con el medio probatorio en alguno de estos supuestos, los tres son válidos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿no? Porque imagino que están al tanto de las modificaciones de este documento orientador que aprueba el MINSA, ¿no? Y esto lo menciono porque actualmente el documento que nos va a dar las directrices, los lineamientos para formular, modificar o actualizar este plan COVID están contenidos, perdón, han sido aprobados con la RM 972-2020 MINSA, ¿no? ¿Ok? Entonces yo deberé observar esta RM más el protocolo sectorial del ministerio como insumos necesarios para poder formular el plan COVID con respecto a las actividades vinculadas al servicio de reciclaje. ¿Okay? Una vez que ya cuento con mi propuesta de plan COVID, deberá ser sujeto de evaluación y aprobación, ¿no? Del Comité de Seguridad y Salud o del supervisor asignado, ¿no? Y esto está en función a la cantidad de empleados o colaboradores que cuenta la actividad. ¿Ok? Una vez aprobado, se procederá al registro del plano, que es simplemente enviarlo al correo del MINSA, ¿no? A empresa@minsa.gov.pe. ¿Ok? Una vez reenviado, no esperemos que haya un retorno de la información indicando que hoy está aprobado, hay puntos por resolver. No. Automáticamente, una vez hecho clic y enviar el archivo, ya está ok. Ustedes pueden proceder automáticamente a iniciar las operaciones, ¿no? Y el pantallazo o el print de esta información constituye el registro como tal, ¿no? ¿Ok? Como bien mencionaba, ¿no? Deberemos observar, debemos dar lectura, ¿no? A esta RM, que es la 972-2020, que es la última versión que contiene las directrices y lineamientos para poder formular, para poder actualizar, modificar el plan COVID si lo tenemos vigente, ¿no? Ahora, bien. Ahora, el plan COVID tiene un conjunto de elementos claves que son necesarios para poder ejecutarlos y poder prevenir, ¿no? Prevenir la propagación del COVID al personal con el que contamos o que va a realizar la operación como tal, ¿no? Que básicamente son la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿no? Evaluar la condición del trabajador previo al ingreso o si se está reincorporando, así como siempre efectuar el lavado y desinfección de manos, ¿no? Sumado a ello está el tema de la sensibilización y la prevención, ¿no? Es importante difundir al personal en el centro de labor o cuando se ejecuta la operación de cuáles son los elementos necesarios que van a permitir que se propague, ¿no? Ya sea como el uso correcto de las mascarillas, el distanciamiento, el contar siempre con algún desinfectante, como es el alcohol, entre otros elementos más, ¿no? Que se requieren. Muy bien, antes que nos manden la hora, ingeniero Luis, voy a pasar un poco rápido. Ingeniero Luis, para precisarle que le faltan 20 minutos para terminar su presentación. Gracias. Ah, sí, perfecto, Yuni. Muy amable, gracias. Muy bien.
Muy bien, entonces voy a correr en las partes necesarias y luego voy a aterrizar lo que corresponde en el marco del esquema. Entonces, sí, quizás estamos formulando ahora un plan, ¿no? Recordemos que hay un plan simplificado, por así decirlo, ¿no? Que está en función a la cantidad de colaboradores o trabajadores, ¿no? ¿Ok? Si tenemos 5 o más trabajadores, ¿no? Deberemos respetar y deberemos desarrollarlo bajo este formato, ¿no? ¿Ok? Donde básicamente colocamos datos del empleador, dónde es el lugar de trabajo, datos, ¿no? De seguridad y salud, la nómina o la lista de trabajadores, las obligaciones, responsabilidades, ¿no? Para el cumplimiento del plan, el presupuesto asociado que permita efectivamente contar con las herramientas, insumos, equipamiento, lo que fuese, así como el procedimiento que va a facilitar el regreso y la recuperación del trabajador, ¿no? Además de la lista de chequeo. Y acompañado del documento de aprobación del Comité de Seguridad, ¿no? ¿Ok? Cuando tenemos más de 5 trabajadores, tiene que ser aprobado por el Comité de Seguridad. A diferencia de el plan COVID, cuando es de 1 a 4, que básicamente se convierte en una lista de chequeo, ¿no? Como pueden darse cuenta, solo son 4 elementos, ¿no? Requeridos que van a permitir y facilitar su elaboración y desarrollo, ¿no? Que son básicamente datos del empleador, dónde se ubica el trabajo, la relación de trabajadores y el famoso checklist, ¿no? Con las medidas que he mencionado hace 3 láminas. Ahora, alguno me preguntará, me dirá, ok, está bien, yo tengo mi plan aprobado del año pasado, ya está aprobado, ¿no? Pero se deberá hacer la evaluación que corresponda para poder definir y saber si ha cambiado la condición, ¿no? Y digo la condición porque hay un conjunto de elementos que va a permitir actualizar o modificar el plan, ¿ok? Y básicamente son estos 3, ¿no? Si se incluye una nueva actividad en una nueva fase, si se modifican los procedimientos obligatorios de prevención del COVID, si se modifican los procedimientos obligatorios para el registro e incorporación al trabajo, ¿ok? Y va el ejemplo, un poco para ser un poco drásticos. Si quizás nosotros formulamos un plan en el cual teníamos 4 empleados, se habrán dado cuenta que básicamente el plan era una lista de chequeo, ¿no? Entonces, de repente por un tema de cobertura, por un tema de ampliar la operación, ya no son 4, ahora son 20. O sea, habrá que actualizar el plan, ¿no? Y va a cambiar de condición. Ahora sí, desarrollaré el plan y lo aprobaré acorde a la estructura completa como tal. O de repente voy a cambiar, como bien dice ahí, el procedimiento, ¿no? Lo voy a mejorar o voy a estabilizar nuevos mecanismos que me aseguren que el personal que va a ingresar o va a reincorporarse al trabajo no se contagie. Si cambio esa condición, nuevamente hay que actualizar el plan, ¿no? O quizás si voy a establecer algún tipo o adquisición de otro material, equipo que requiero para evitar la propagación, también, ¿no? Bien, en el tema del plan COVID hay un conjunto de responsabilidades, ¿no? Según el nivel de gobierno existente o respecto del empleador, ¿no? Entonces recordemos que los gobiernos regionales básicamente van a velar por fiscalizar con relación a la salud de los trabajadores, ¿no? Y en cambio el gobierno local, la municipalidad, lo va a supervisar y fiscalizar en marco de sus competencias, ¿no? ¿Ok? Y los empleadores, básicamente,
tienen que implementar remitido a través del sistema, ¿no? De igual manera, recalcarles que se tiene que remitir este plan COVID. Perdón, el registro del plan COVID. El registro del plan COVID. En alguna de las formas que se hayan dado, ¿no? ¿Ok? De igual manera, el documento tiene que ser legible, entendible, en alta resolución, en formato PDF, a través del aplicativo hasta el 30 de julio. Bien. Con relación a la sensibilización y capacitación, en este paso debemos ser creativos, ¿no? Dado el contexto que actualmente vivimos, y por lo tanto deberemos aprovechar las diferentes plataformas que existen para poder llegar a la población o actor que deseamos que participe separando los residuos, ¿no? Ya sea de repente usando el Twitter, el WhatsApp, el Instagram, ¿no? El Facebook, o quizás algún tipo de comunicado por televisión, por radio, en el periódico, o quizás van a colocar perifoneo, no lo sé. Ya ustedes definen de manera discrecional cuál es la mejor herramienta para poder comunicar a la mayor cantidad de actores para que participen separando sus residuos, ¿no? Luego, el tema del registro y empadronamiento. Como bien recalco, esto es necesario para llevar un control de quienes participan en nuestro programa, ¿no? Para saber si hay un bajón en la cantidad de residuos, saber quiénes están entregando y quiénes no. De igual manera, vamos a poder saber efectivamente si hay un incremento. También, pues, quiénes son los que aportan y entregan quizás una mayor cantidad de residuos, ¿no? O de repente ya han dejado de participar. Luego, con respecto a la recolección selectiva, recordemos que para la operación tenemos que contar con un conjunto de elementos, ¿no? Ya sea el vehículo, el personal, las EPPs, el dispositivo de almacenamiento, si se entregan bolsas o no, entre otros. Ahora, para esto existe el famoso anexo 1 que forma parte de la guía, ¿sí? Recordemos que este cuadrito, este cuadro, donde está el ubigeo de la municipalidad y está la meta parcial al 30 de julio y la meta global a diciembre, tenemos que saber identificarlo, ¿ok? Yo sé que ustedes saben muy bien cuál es su ubigeo para que luego puedan identificar, ¿no?, cuál es su valla establecida. ¿Sí? Ahora, por un tema de clarificar, ¿no?, la información de la tabla, a veces hay confusión por parte de los funcionarios de la municipalidad y piensan o creen que al 30 de julio tienen una meta, en este caso 30 toneladas, y luego a diciembre tienen 102 toneladas. Y piensan que hay que sumar las cantidades y es su valla total. No. Como bien recalco, al 30 de julio, si se establece 30.7, entonces ahí tengo un tramo ganado, ¿no?, de residuos que he recolectado y que he comercializado, por supuesto. Entonces, a diciembre me faltaría un tramo, un saldo, para poder llegar a los 102. Y esa diferencia, ¿no?, 102.5 menos 30.7, es el total de residuos que deberé continuar trabajando, ¿no?, para poder cumplir la meta, ¿no?, como tal. Bien. En esta paso de la recolección selectiva, recordemos que han habido un conjunto de acciones preliminares, ¿no?, que parte desde la planificación, sensibilización,
el registro de quienes forman parte de esto, la operatización mediante la recolección selectiva, la transacción que se da con la comercialización y finalmente reportar, ¿no? Reportar la cantidad de residuos en el aplicativo. ¿Ok? Recordemos que hay dos momentos claves para reportar, ¿no? Cuyo plazo máximo es, ¿no?, a julio y a diciembre. ¿Ok? Entonces, el reporte, ese número va acompañado de un medio probatorio. ¿Ok? Y estos medios probatorios, que son documentos de la transacción, son básicamente la boleta, la factura o la liquidación de compra, ¿no? Bien. Bien. Recordemos que también se está facilitando, ¿no?, en el caso particular de la asociación de recicladores, se puede dar el supuesto, ¿no?, si no se ha gestionado efectivamente en el RUT como organización, también se puede emitir el documento con los datos de algún reciclador que forma parte del padrón de socios, ¿no? De preferencia se sugiere, pues, a alguien de la junta directiva, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a tocar cada uno de los documentos relacionados, ¿no?, ya sea a la liquidación de compra, ya sea a la factura de la boleta. En este caso, tenemos en pantalla la liquidación de compra y, como ustedes se darán cuenta, hemos resaltado y colocado los elementos claves que van a permitir identificar y saber que efectivamente es una liquidación de compra. ¿Ok? Esto es importante. Hemos tenido casos en los cuales ha habido confusiones y se han emitido documentos que no corresponden y por ende, pues, ha tenido problemas la municipalidad para poder resarcirlos o poder presentarlos, ¿no? Ahora, el primer punto importante acá es básicamente los datos, ¿no?, del reciclador que figura en el padrón de socios. ¿Ok? Acá tienen que estar los datos del reciclador, porque la liquidación de compra lo emite quien ha adquirido los residuos, no al revés. Eso tiene que estar claro, ¿no? Y luego colocar otra información vinculada al reciclador como tal, ¿no? Y siempre que esté claro y preciso la cantidad de residuos que están siendo comercializados y el tipo. ¿Ok? Recordemos que si se realizó la transacción de 500 kilos, tiene que ser legible ese número. ¿Ok? Y cuando procedemos a reportar por el aplicativo, recordemos que la unidad está en toneladas. ¿Ok? Hay que hacer esa conversión, ¿no? Además de los otros atributos o elementos que deben ser parte de esta liquidación de compra, ¿no?, que nos permite a nosotros como ministerio verificar que es el documento correcto. Bien, ahora, con el tema de la factura, en este caso, quien lo emite si es efectivamente la organización de recicladores o si es la empresa operadora, ¿no? De igual manera, tiene que ser claro y preciso los datos, ¿no? El RUC, el número de serie, la cantidad de residuos que han sido comercializados, los datos de la imprenta que emitió el documento, así como la información clara y precisa de la organización, ¿no? Razón social, nombre comercial, entre otros. ¿Ok? De igual manera es con la boleta de venta, muy parecido, ¿no? Si se dan cuenta, igual. Que se consigne el RUC, el número de serie, la fecha de emisión, ¿no? Nombre de la organización, ¿no? Claro, la cantidad de residuos comercializados, entre otros. Entonces, para resumir,
La liquidación de compra lo emite la empresa que adquiere el residuo, mientras que la boleta y la factura la emite la organización de recicladores o la empresa operadora. ¿Ok? Siempre respetando el conjunto de elementos que tenemos en pantalla. Lo menciono porque hemos tenido casos que han juntado supuestos boletas de venta, supuestas facturas, y no han sido emitidas por una imprenta autorizada. Por ejemplo. Bien. Ahora, con respecto al reporte, nosotros sugerimos y recomendamos que el reporte sea de manera pausada, de manera ordenada, de manera programada. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes cuentan con información, por ejemplo, del mes de marzo, de la comercialización, ok, reportemos los primeros días del siguiente mes, ¿no? Y así nos evitamos, de repente, estar reportando justo al último día o al 30 de julio, como locos, de información, y corremos el riesgo, de repente, a no remitirla toda, o de repente reportarla mal, ¿no? Y tenemos un error material con la cantidad de toneladas a remitir, o de repente están colocándolo en una unidad que no corresponde. Por eso recalco, remitir la información por el aplicativo en toneladas. Siempre de manera oportuna, mensualmente, ¿no? Los primeros días de cada mes. Y siempre, por favor, esta información consolidándola y colocándola en un archivo que nos permite decir, oye, tengo acá en el mes de febrero 100 toneladas y tengo en otra carpeta de manera ordenada el conjunto de documentos de la transacción que en suma dan ese valor. ¿Ok? Y de igual manera, al reportar estos documentos que acreditan la transacción, legibles, claros. ¿Ok? Recordemos que algunas boletas, o mejor dicho, la gran mayoría, la llenan manualmente, ¿no? Por favor, que sea legible la letra con que se escribe la unidad y la cantidad de residuos. Ok. Sí, la información que hemos remitido al mes de julio, hasta el mes de julio, ha sido actualizada, y me refiero a la información de la Organización de Recicladores o de la O. Podré remitirla al 31 de diciembre, siempre y cuando la información haya sido versionada, ¿no? Por ejemplo, si a julio venían trabajando 10 recicladores y por un tema de ampliación o mejorar la cobertura pasaron a ser 20, ok, tendré que actualizar la información y remitirla también al 31, ¿no? Porque esta información nos va a permitir verificar que efectivamente cuando se realice el match con las boletas, con las facturas, con la liquidación de compra, ver que ese nombre, ese reciclador, sí está en ese documento, ¿no? De igual manera, en el supuesto cuando actualicemos, ¿no?, el plan COVID. Si hemos actualizado el plan COVID, por ende, hay que actualizar la constancia de esto, ¿no?, a través de la remisión al correo del MINSA como tal, ¿no? Por lo que, si esta información no ha sido remitida al 30 de julio, van a perder el puntaje correspondiente porque no han remitido la totalidad de medios probatorios. Ahora, si al 31 de diciembre no se actualiza la información o no hay información que remitir, porque la condición es la misma, ¿no?, no es necesario volver a presentarlo, ¿no? El reporte, básicamente, es recalcar e incidir y exhortarles a ustedes que, por favor, al momento de ingresar la información al reporte, lo hagan de manera mensual, ¿no? Y lo he repetido de manera reiterada en el transcurso de esta presentación. Ojo, siempre en toneladas,
no gramos, no kilogramos, por favor, toneladas. Y si la boleta, la factura o la liquidación de compra está en otra unidad, hagamos el ejercicio de poder cambiarlo, ¿no? O cuando registremos la información en la boleta, la factura o la liquidación, por favor, que lo pongan en la unidad de toneladas para luego no caer en error. Y siempre a través del aplicativo informático como tal, ¿no? Como tal, en los dos momentos claves, que hay un plazo, ¿no? Que se tiene que cumplir. Si lo terminan por remitir un día después, una hora después, recordamos que el aplicativo es un formato, ¿no? En la cual se hace el corte y no se toma en consideración la información que ha sido remitida posterior a esta. Ahora, poco para ir cerrando Ruiz, ya el taller. Okay, entiendo que estamos con el tiempo. Sí, 5 minutos tiene. Gracias. Gracias, Yu. Sí, para ir cerrando, efectivamente que vuelvo a reiterar, vuelvo a recargar que reportar de manera mensualizada, de manera ordenada, de manera planificada, contando con la información en carpetas por mes, con un archivo o una matriz en Excel que me permita saber la cantidad total en enero, en febrero, en marzo, y así sucesivamente, ¿no? ¿Ok? Y cuando realizamos el registro de información, por ejemplo, de marzo, cargar esos documentos asociados, ¿no? Otro tip más, y lo menciono por el tema de la liquidación de compra, es que recordemos, ya lo he mencionado, que en la liquidación de compra, los datos que van son del reciclador, ¿no? Que forma parte de la asociación, el cual nosotros, para poder verificar, nos adjuntan el padrón de socios. Si ustedes colocan los datos de un miembro que no forma parte del listado que ustedes han enviado, al hacer el match, nosotros, en la evaluación, va a haber un inconveniente, porque no van a coincidir, y por ende, ese medio probatorio no va a ser válido para acreditar las X toneladas que han remitido, ¿no? Bien. Y recalcarles que en cualquier momento del ejercicio 2021, nosotros como ministerios podemos tocarles la puerta para realizar una visita inopinada, ¿no? Recordemos que una visita inopinada es simplemente llegar al gobierno local y empezar a verificar, ¿no? No es que vamos a cursarles un correo, una carta, un oficio, una llamada telefónica para avisarles que el MINAN o algún representante de este va a verificar, no. Por eso son visitas inopinadas, ¿no? Las cuales son vinculantes respecto del cumplimiento de la actividad. Y para ir cerrándola, esta actividad como tal, mencionarles y recalcarles que hay fechas de cumplimiento que tenemos que respetar, que son los hitos, ¿no? Los famosos hitos. Recordemos que el 30 de julio tiene que remitir la información que corresponda de la organización de recicladores, ¿no? La constancia de inscripción, el padrón de socios, la ficha registral de la SUNAR. ¿Ok? Si es con Leo, el convenio contrato. ¿Ok? Y sumado a ello, adjuntar el plan COVID, el registro, perdón, del plan COVID que corresponda. Ojo, el registro del plan COVID hasta el 30 de julio. ¿Sí? Y también reportar las toneladas comercializadas al 30 de julio. ¿Ok? Al 31 de diciembre solo deberán reportar la cantidad de toneladas de residuos inorgánicos comercializados. ¿Ok? Y digo solo porque si no cambia la condición
de la Asociación de Recicladores o de la AO, no van a tener que volver a remitir la constancia, el padrón de socios, la ficha registral o el contrato, ¿no? Bien, causales de cumplimiento. Básicamente, no cumplir con la valla que se ha establecido por gobierno local, ¿no? No remitir la constancia de inscripción del reciclador, ¿no? No remitir el padrón de socios, ¿no? No remitir la ficha registral, no remitir el contrato, o no remitir la constancia del registro del plan COVID. Si se dan cuenta, estos elementos que menciono están vinculados directamente a los medios probatorios que están señalados en el cuadro de cumplimiento y en la guía de la meta 3, ¿no? Ok, para ir cerrando y aprovechando la oportunidad del acercamiento a través de este taller, es que contamos con este website, ¿no? Como dirección de residuos sólidos, en la cual podremos encontrar cualquier información vinculada al cumplimiento de las actividades de la meta 3, incluido esta capacitación, ¿no? Ustedes van a poder acceder a este enlace y poder encontrar información de la guía de cumplimiento, de las PPTs usadas, del video, ¿no? De las capacitaciones, entre otras más, ¿ok? Y básicamente era ese conjunto de información que quería compartirles, que les va a facilitar el cumplimiento de la actividad número 1. Ok, Yunik, muy agradecido y entiendo que hay que pasar a la siguiente.